En principio, qué quilombo, ¿no? Pero, a ver, me da la impresión, me preguntaba recién un amigo, Arnaldo, con el que estaba sentado, por qué estamos discutiendo todo el tiempo esto, o por qué ocupa tanto tiempo esto y no otras realidades más o menos trágicas que suceden en otros rincones del mundo. Me preguntaba Arnaldo si tal vez es porque aquí había muchos judíos, puede ser que sí. En todo caso me pone ante un doble problema. Por un lado, asumir esa parte de mi propia identidad y reconocer que tal vez este sea un fenómeno cultural propio de esta pequeña, minúscula provincia de Carta Abierta, y bueno, pasa y pasa. Pero también me preocupa, yo vengo a Carta Abierta porque es un espacio donde me siento cómodo, pero además vengo, y además agarro el micrófono muy de vez en cuando me da la impresión de que esto pueda tener ilusoriamente al menos algún efecto práctico, así que sirva para algo en la vida real de las personas. No me interesa un espacio de discusión por el mero hecho de tener un espacio de discusión. Parece que esto uno lo hace con su círculo de amigos. En ese sentido, pensaba recién ante la extensa, interesante, provocativa intervención de Aurelio, más los chisporroteos más o menos graves que se produjeron hace un rato entre la exposición de Ricardo Forte, la exposición de Nacho, la consecuencia que eso tuvo, en fin. Pero me preguntaba, me acordaba con un toque de humor berreta de aquella frase con la que precisamente empezaba la revista Humor, que decía un aporte más a la confusión general. Y me parece que en ese punto estamos, porque, digo, ¿y entonces qué consecuencias prácticas puede tener esto? Que sigamos intercambiando ideas, a veces más amablemente, a veces menos, según en qué parte de las tripas le toca a cada uno, y me parece que esto solo puede tener, digo, porque en este sentido, a mí me preocupa cuando uno le da recetas para que las hagan otros en escenarios que no controlamos y sobre los que no tenemos ninguna posibilidad de influir. A mí eso me parece un ejercicio francamente inútil, del cual no quisiera participar, no quisiera que caigamos de él. En este sentido, preocuparnos un poco algo de esto me parece que tenía, yo ahí tengo una posición crítica en relación a lo que planteó David Yuda al comienzo, empezar a decir qué derecho tiene jurídicamente un país existente desde hace tantas décadas a existir, me parece que es un ejercicio que no tiene el más mínimo sentido. Me parece que asimismo la propuesta de Aurelio, en realidad si es mejor dos estados o un solo estado, etc., a mí me parece tan alejado de nuestra posibilidad de que esto encarne en alguna parte, que lo único que se me ocurre proponer como cuestión práctica, ya que se da esta confusión extraña entre una inquietud que nos habita en las últimas, sobre todo en las últimas asambleas, se ocupa tal vez el 60, 70, 80% de las intervenciones, es que le demos curso legítimamente a esto, abriendo la discusión, pero que no la abramos acá adentro. Convoquemos a mesas abiertas a todo aquel que quiera participar para poder discutir esta cuestión dentro del espectro, por supuesto, que nos interesa, con la gente con la que nos interese compartir. Propongamos esta propuesta concreta, que Carta Abierta haga una convocatoria. Yo particularmente estoy de acuerdo con la declaración, me parece dentro de todo lo más sensato posible, pero también es relativamente irrelevante, digo. Entonces, si alguna acción política podemos hacer, hagamos esa. Propongamos desde Carta Abierta una serie de, o arranquemos con algún tipo de panel de discusión en este espacio o en otros espacios más amplios donde convoquemos referentes dentro del marco de respetabilidad política que nosotros nos debemos y nos podemos permitir, para discutir estas cuestiones a fondo. Tal vez eso sirva para algo, o en todo caso, por lo menos, ampliamos el espectro del auditorio que conformamos nosotros mismos. Esta es la primera cuestión. En relación a eso, no puedo dejar de decir que me paro ante esta discusión con un recuerdo. Yo que el otro día me puse a buscar un viejo correo que había escrito y que también a mí, como a Rothman, me provocó múltiples mandoblazos con personas del campo judío, alguna de Israel inclusive, y por el otro lado con compañeros de la vieja legión extranjera, digamos, de la política argentina, viejos compañeros de militancia, entre otros el aquí presente Aurelio. Donde por un lado, digamos, me acordaba de algo que había escrito hace 2 años, en el año 12, ante una masacre
similar a esta, por supuesto, porque esto no tiene ninguna novedad, en donde rescataba un recuerdo infantil que a mí me posicionó para siempre ante estas cuestiones, que era el recuerdo de mi viejo, que murió cuando yo era bastante chico, pero que solía decir, ante el recuerdo del Holocausto, de que mi viejo era muy judío, iba al shul, es decir, al templo todos los sábados. A mí no me llevaba, pero él iba religiosamente, valga la expresión, todos los sábados al templo, discutía sobre los textos, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas estaba en mi casa la alcancía para el aporte de las moneditas que yo también ponía para ayudar al Estado de Israel. Esa es parte de mi tradición. Yo tuve escolaridad formal. El Keren Kayem, exactamente. Tuve escolaridad formal, judía, etcétera, etcétera. Y mi viejo solía decir ante la cuestión del Holocausto, ¿de qué nos extrañamos si en 1915 los turcos masacraron 1.500.000 armenios y el mundo se cayó la boca? En la conversación familiar seguía después seguramente algún recuerdo o alguna mención a la situación en aquel momento de los negros en Sudáfrica o de los negros en Alabama. Es decir, en mi sangre fue entrando desde muy pequeño esta cuestión de que el Holocausto judío nos ponía en un lugar, si se quiere, de sentirnos hermanos con todos aquellos discriminados, masacrados, sometidos. Esa fue mi tradición, digamos, esa fue mi marca, y así llegué yo a la trayectoria intelectual o política que es amiga y que a nadie interesa en esta situación. Pero así llego yo a esta situación, con lo cual no puedo dejar de pensar cuando veo las imágenes de Gaza que en esta película, si uno compara las películas, Gaza hoy se parece mucho más al gueto de Varsovia y los palestinos de Gaza mucho más a los judíos resistentes del gueto de Varsovia, y el ejército israelí mucho más a las fuerzas alemanas que masacraron el gueto de Varsovia y que convocaron. No puedo dejar de pensar. Pero tampoco puedo negar aspectos de la historia y que esta construcción política complejísima, yo en esto estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hizo Ricardo Forster, no con su reacción final. A mí me parece que un miembro de la coordinación tiene una doble responsabilidad en este sentido de mantener el encuadre de discusión, y curiosamente también estoy de acuerdo con muchas de las cosas y con el planteo general que hizo Nacho. Es una cosa extraña, pero en realidad contenido por contenido yo estoy bastante de acuerdo en realidad con ambos. Pero hay algo en relación al planteo de Aurelio que me parece que su muy cuidadosa reconstrucción histórica Aurelio omite. Y es que una cosa es la existencia, una cosa ha sido históricamente la existencia de la población árabe palestina, y otra cosa es la constitución del pueblo palestino como identidad palestina, que le debe mucho, que le debe creo que tanto a la agresión y al racismo judío, como la identidad judía le debe la agresión y al racismo de la Europa occidental. La constitución identitaria del pueblo judío también es hija de alguna manera de esta tragedia histórica. Y se la debe no solo a la agresión por parte de las fuerzas del sionismo más racista, digamos, o del sionismo general, tal vez podríamos decir eso, por lo menos del sionismo dominante. También se la debe a los regímenes árabes que en el año 47, cuando se crea el Estado de Israel, y este dato la verdad que me extraña, pero Pelín lo omitió en su exposición, habiendo sido aceptada esa transición esa partición por el Estado de Israel, atacan, ¿no? 7 ejércitos pequeños, hay que decirlo, pero 7 ejércitos al fin, atacan con la idea de echar a los judíos al mar. Esto no es un invento de los sionistas, esto es parte de la realidad histórica, y el primer corrimiento de frontera respecto de la que plantea la resolución de Naciones Unidas es el resultado de la derrota de estos 7 ejércitos árabes por parte de las fuerzas armadas israelíes, que digo, no solo estaban constituidas por oficiales provenientes del ejército británico, sino por muchachos forjados también en la resistencia contra el propio ejército británico, que se han lastimado, digamos, entre sí bastante, no han sido demasiado gentiles en los años posteriores a la guerra, se han cruzado tiros
muy fuertemente, no solamente aquellos sectores más reaccionarios como el que encabezaba Begin, sino otros sectores del sionismo de izquierda, etcétera, etcétera. La historia realmente, en este sentido, no hay que restarle tampoco complejidad, y por el otro lado, algunas de las masacres más atroces que sufre el pueblo palestino lo sufre también en manos de los ejércitos árabes. Hay que recordar el Septiembre Negro, en donde el rey Hussein de Jordania resuelve no tener más los campos de refugiados en ese momento hegemonizados por fuerzas de tendencia más o menos revolucionaria dentro de la guerrilla palestina, y lanza todo su ejército expulsando a los palestinos hacia la zona del Líbano, donde aún permanece. Y también hay que recordar posteriormente las masacres sucedidas allá en el Líbano con la complicidad del ejército israelí, pero con los fierros de las propias fuerzas cristianas y también musulmanes del Líbano, que se oponían y querían masacrar a las fuerzas a las fuerzas palestinas. De modo que, en medio de ese despelote, muy difícil tomar una posición que realmente sea conducente a un objetivo de paz y de fraternidad entre los pueblos que tenemos desgraciadamente muy lejos. Voy terminando con esto, voy a reiterar la propuesta para que quede clara. Abramos un espacio de discusión y un espacio abierto, valga la redundancia, para poder trabajar este tema ya que lo queremos trabajar. Tal vez así logremos conformar, tal vez alguna suerte de consenso que exceda de carta abierta y que permita por lo menos abrir el debate cultural, por lo menos en nuestro país. La última cosa, en relación, porque hoy los dos temas son los dos temas, digamos, esto está claro, no estoy descubriendo nada. No voy a reiterar que yo también me siento no solo representado, sino que disfruto, si se puede decir esto, de la manera en que nuestro gobierno está conduciendo la confrontación con los buitres. Pero debo decir que, atento a la complejidad que señalaba, creo que el primero que lo planteó con claridad hoy fue Guido Giacomini, es decir, lo que se nos viene no es una joda, no es un festival, se nos vienen momentos complicados porque ya la situación socioeconómica venía complicada, porque hay una situación recesiva, porque la cosa no viene fácil. ¿A qué nos convoca esto, digamos? Entonces me parece que hay que celebrar lo que hay para celebrar, pero las consecuencias políticas de lo que estamos celebrando no están claras. Me parece que en este sentido nos está faltando una convocatoria y un diálogo. Aquello que decía hoy Juan Carlos Monedero, de cómo en la constitución de Podemos, cómo el salto que da el movimiento del 15M hacia Podemos tuvo que ver con una entrada en los medios y con la posibilidad de hacerse escuchar, y que hubiera voces con la suficiente claridad como para resultar convocantes y poner 3, 4, 5 banderas que permitieran la identificación de grandes sectores de la población, de lo cual resulta la posibilidad de construir una alternativa política. Digo, me parece que en eso, compañeros, estamos faltando, estamos en falta, estamos seriamente en falta, pero seriamente en falta. Yo estoy muy preocupado. Yo también disfruto de la coherencia intelectual, política y de la solidez de los discursos de Cristina. Pero hay dos cosas de los discursos de Cristina que a mí, francamente, y voy a ser políticamente incorrecto en los términos de carta abierta, hay dos cosas que a mí me preocupan, y más que me preocupan, hasta me molestan. Me molesta ese diálogo que supone la complicidad del otro, cuando más del 50% de la población no es parte de ese otro y no hace complicidad con los discursos de nuestra presidenta. Hacemos complicidad nosotros, hacen complicidad los muchachos que están en los patios de la Rosada. Eso está fenómeno. Ahora, compañeros, yo escuchaba los otros días a José Nathanson en un programa de televisión, ahí está con el Otto Viada, que hoy es Nathanson, digamos, no es un tipo del otro lado, y decía, en el escenario de hoy, Scioli, nuestro, con todas las comillas, el mejor candidato, por supuesto, en términos de la politología, y solamente en esos términos, ese es nuestro mejor candidato, hoy pierde un balotaje con cualquiera, lo pierde hasta contra Macri, que para muchos de nosotros nos sigue pareciendo inviable. Entonces hay algo del clima que compartimos nosotros que no es el clima que se vive
afuera. Lamentablemente creo que esto hay que hacerse cargo, digo, hay que hacerse cargo. Estamos yo comparto que es una oportunidad de este momento. La verdad que ha habido en este sentido un reflejo de dignidad nacional, pero este reflejo de dignidad nacional, como bien lo dijo Guido Giacomini, no está garantizada su continuidad, y mucho menos está garantizada su continuidad en términos políticos. La otra cosa que a mí francamente me pone muy nervioso de los discursos de Cristina, y lo digo así, me pone muy nervioso escuchar decir a nuestra presidenta, a la que yo requiero, quiero y necesito como líder, tal vez como única líder posible de la continuidad de esto que significa el kirchnerismo, decir, esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo por nosotros, porque nosotros dentro de 1 año y medio no vamos a estar y van a venir otros. Ah, por Dios, ¿qué cornos y qué carajo significa esto? Yo quiero que Cristina nos diga que dentro de 1 año y medio vamos a seguir nosotros y que vamos a seguir por muchos años más para garantizar este proceso. Es muy difícil convocar voluntades, convocar deseos, como decían varios compañeros, lo dijo Monedero y es algo que nosotros compartimos ahí. Es muy entusiasmo, creo que lo decía Ricardo Forte. ¿Cómo vamos a convocar entusiasmo diciendo que dentro de 1 año y medio nos vamos? Compañeros, tenemos que encontrar la manera. Alguien tiene que decirle a Cristina que no diga más eso, por Dios, que nos diga muchos años más para que el kirchnerismo no termine siendo una anécdota en una desgraciada historia y sí se reafirme como un nuevo camino para la Argentina que todos queremos. Gracias.